El mago Reddit. La historia de hoy es... Mi esposo y yo sacrificamos vacaciones y lujos durante años para tener un fondo de emergencia. Un día llegué del trabajo y me dijo: le compré este auto de lujo a mi hermana para que encaje con su nueva familia rica. Su reacción cuando tomé una decisión drástica fue inolvidable. Hola a todos, soy Nina, tengo 35 años y trabajo como enfermera. Llevo más de 10 años en este campo. Aunque a veces es agotador, realmente amo lo que hago. Hay algo especial en ayudar a los demás que me llena de satisfacción. Hay días en los que llego a casa completamente exhausta y me desplomo en el sofá, pero en general estoy orgullosa de mi trabajo. Paga bien, es estable, y francamente, se siente bien saber que lo que hago tiene un impacto más allá del dinero que recibo. Mi esposo Ryan, de 36 años, trabaja como consultor de gestión. Su trabajo es muy diferente al mío. Muchas reuniones, hojas de cálculo y viajes de negocios. Sinceramente, no entiendo cómo logra mantener el control de todos esos gráficos e informes, pero es muy bueno en ello. A pesar de su agenda tan ocupada, siempre ha sido comprensivo conmigo. Algo que valoro muchísimo. Llevamos casados 5 años. Sé que el tema del dinero puede ser incómodo para algunas parejas, pero nosotros siempre hemos podido hablarlo abiertamente. Desde el principio decidimos crear un fondo de ahorros de emergencia, y cada mes hemos estado contribuyendo a él. No voy a mentir, ahorrar así no siempre ha sido fácil. Hemos tenido que hacer muchos sacrificios a lo largo de los años. Evitamos vacaciones lujosas, raramente vamos a restaurantes caros, y tratamos de ser inteligentes con nuestros gastos. Definitivamente hubo momentos en los que quería darme algún capricho, pero me recordaba a mí misma que ahorrar para el futuro era más importante. Ni siquiera tengo coche. No es porque no podamos permitírnoslo, probablemente podríamos, pero simplemente no le veo sentido. La zona donde vivimos tiene un buen sistema de transporte público, y lo he estado usando desde siempre. Hay una parada de autobús cerca de casa y la estación de tren tampoco está lejos. Llegar al trabajo es bastante fácil, así que ¿para qué molestarme con un coche si realmente no lo necesito? Honestamente disfruto del trayecto. Sé que suena raro, pero es cierto. Es mi pequeño momento de tranquilidad donde puedo relajarme, escucho podcasts, leo un libro, o simplemente me desconecto y dejo que mi mente divague. A veces incluso disfruto observando a la gente. Siempre pasa algo interesante cuando viajas en transporte público. Sí, a veces hay retrasos o termino apretujada entre desconocidos en hora punta, pero en general, no es tan malo. Además, no tener que lidiar con los precios de la gasolina, el seguro o el mantenimiento es un gran alivio. Ryan sí tiene coche porque a veces lo necesita para el trabajo. Así que cuando vamos juntos a algún sitio, como visitar a la familia o hacer recados, simplemente usamos el suyo. Nunca ha sido un problema. Y sinceramente, evitar el gasto de tener un coche propio nos ha ahorrado mucho dinero. Hace unos meses, la hermana de Ryan, Carla, de 27 años, se comprometió con Blake, de 29. Han estado juntos unos 2 años y parecen muy felices. Carla siempre ha sido del tipo que sabe lo que quiere, y cuando nos contó que estaban listos para dar el siguiente paso, me alegré por ella. Aquí es donde las cosas se complican. Blake proviene de una familia adinerada. No sé la cifra exacta, pero por lo que he visto, su familia es increíblemente rica. Tienen casas de vacaciones, coches de lujo y viajan como si no fuera nada. Honestamente es un estilo de vida que ni siquiera puedo imaginar. Carla, por otro lado, no creció así en absoluto. La familia de Ryan es de clase media, como la mía, pero definitivamente no rica. Al crecer tuvieron que ser cuidadosos con el dinero. No pasaban necesidades, pero tampoco se iban de viaje a Europa por capricho, o compraban ropa de diseñador porque les apetecía. Por eso Carla siempre se ha sentido algo fuera de lugar con la familia de Blake. Me lo ha contado varias veces, y noto que le afecta. Creo que se siente abrumada, como si constantemente se cuestionara a sí misma. Dice cosas como: siento que piensan que soy un caso de caridad, o no sé cómo comportarme con ellos, todo lo que digo parece estúpido. Recuerdo cuando me contó sobre una cena en un restaurante extremadamente elegante. Carla es una persona bastante relajada, pero pasó toda la velada angustiada porque no estaba segura si estaba comiendo correctamente, si usaba los cubiertos adecuados o si bebía su vino demasiado rápido. En otra ocasión, me habló de un viaje familiar al que los padres de Blake la invitaron. Era un resort de lujo, y Carla pasó la mitad del tiempo sintiéndose como si estuviera haciendo todo mal. No sabía cómo dar propina al personal adecuadamente,
Se sentía incómoda haciendo preguntas porque todos parecían saber cómo funcionaban las cosas, y terminó sintiéndose superada. Incluso me comentó que la madre de Blake, aunque no es abiertamente grosera, tiene una forma de hacerla sentir insignificante. Constantemente la evalúa, casi cuestionando silenciosamente si es lo suficientemente buena para su hijo. No creo que su suegra haya dicho algo directamente insultante, pero ya sabes esa sensación cuando alguien te mira como si no pertenecieras ahí. Carla también ha mencionado lo incómoda que se siente con los amigos de Blake. La mayoría proviene del mismo entorno privilegiado. Hablan casualmente de esquiar en Aspen o de sus casas de verano en Italia. Cosas incomprensibles para alguien que creció preocupándose por reparaciones del coche y presupuestando la compra semanal. Carla dice que siempre termina sintiéndose como la chica pobre, aunque nadie haya dicho nada malo. Es algo tácito. He intentado apoyarla cada vez que me habla de esto. Le repito que mientras ella y Blake sean felices juntos, eso es lo que realmente importa. Al final del día, no se está casando con la familia de él, sino con él. Si se aman y se entienden, entonces esas miradas incómodas no importarán. También le he recordado que no tiene que fingir ser alguien que no es. Blake claramente la ama por quien es. Relajada, sencilla, con los pies en la tierra. Por eso han llegado hasta aquí. Le dije, si eres tú misma y la familia de Blake aún no te acepta, ese es su problema, no el tuyo. Pero entiendo por qué está ansiosa. Es difícil no sentir que te están juzgando cuando estás rodeada de personas que parecen vivir en un mundo completamente distinto. No es que Carla se avergüence de sus orígenes, está orgullosa de cómo creció. Pero creo que teme que, sin importar lo que haga, siempre se sentirá como la que no encaja. Le he dicho que encajar con la familia de Blake puede llevar tiempo. Y sinceramente quizás nunca ocurra de la manera que ella desea. Pero mientras ella y Blake estén bien, eso es lo que cuenta. Por todo lo que he visto, Blake está loco por ella. Es dulce, considerado y siempre parece estar de su lado. Y eso es lo importante. Pero aquí viene el problema. Hace unas 2 semanas, todo esto se convirtió en mi problema. Acababa de terminar un turno largo en el trabajo y estaba agotada. Llegué a casa esperando simplemente relajarme. Pero al llegar, vi un coche brillante y elegante estacionado en nuestra entrada. Al principio estaba confundida. Pensé que quizás el jefe de Ryan había alquilado un coche o que algún amigo había pasado a visitarnos. Pero entonces Ryan salió luciendo orgulloso y emocionado. Y fue cuando me di cuenta de que el coche era nuestro. Le pregunté, ¿qué está pasando? Me dijo que había usado nuestros ahorros de emergencia, el dinero que habíamos estado acumulando durante años, para comprar en secreto ese coche de lujo. Y lo más increíble es que el coche ni siquiera era para nosotros, era un regalo para su hermana. Le pregunté en qué momento pensó que eso era una buena idea. Me explicó que Carla se había estado sintiendo muy deprimida últimamente porque estaba estresada por encajar con la familia de Blake. Pensó que ese coche elegante la haría sentirse más segura. Que gracias a ese vehículo encajaría con sus ricos suegros y la ayudaría a sentirse como si perteneciera. Entiendo que a Ryan le importe su hermana. Yo también quiero ayudarla. Pero gastar nuestro fondo de emergencia en algo así fue una de las decisiones más irresponsables que le he visto tomar. Esa cuenta de ahorros no era simplemente dinero que guardábamos por diversión. Pasamos años acumulándola. Sacrificamos vacaciones, usamos coches viejos, y mantuvimos un estilo de vida sencillo para tener esa red de seguridad. Era nuestro respaldo para cuando las cosas se pusieran difíciles, como si uno de nosotros perdiera el trabajo o tuviéramos facturas médicas imprevistas, o necesitáramos reparaciones en casa. Estaba ahí para protegernos. Decir que estaba enfadada es quedarse corto. Nunca había estado tan molesta con Ryan antes. Le pregunté, ¿qué pasa si necesitamos ese fondo? Su respuesta me enfureció aún más. Me dijo que estaba seguro de que estaríamos bien, que solo era dinero y siempre podríamos ahorrar más. Y la peor parte es que ni siquiera podía entender la lógica detrás de todo esto. Comprar un coche lujoso para Carla no iba a borrar mágicamente sus sentimientos de no encajar. Sabía que se sentía ansiosa por la familia de Blake, pero, ¿gastar tanto dinero para solucionarlo? No tenía sentido. Quiero decir, la familia de Blake ni siquiera parece ser el tipo de gente que se impresionaría por el coche que conduce Carla. Como mucho, serían el tipo de familia que se preocupa por qué jet privado tiene. El valor de ese coche probablemente es lo que gastan en un fin de semana en Europa. Ni siquiera era un plan inteligente, era un plan sin reflexión alguna. Discutimos durante horas.
Él insistía en que solo intentaba hacer algo bonito por Carla, y que pensaba que lo entendería una vez que me calmara. Pero yo no me calmaba. Cuanto más pensaba en ello, más aumentaba mi indignación. No podía dejar de pensar en todas las cosas que podrían salir mal ahora que nuestros ahorros habían desaparecido, y el hecho de que ni siquiera me consultara primero lo hacía aún peor. Así que el domingo pasado tomé una decisión. Una que sé que algunas personas podrían considerar mezquina, pero honestamente, no me importaba. Decidí que si Ryan podía tomar grandes decisiones financieras sin consultarme, yo también podía hacer lo mismo. Actué a sus espaldas y puse el coche a mi nombre. Voy a ser sincera. Al principio no sabía exactamente lo que estaba haciendo. Nunca había tenido un coche antes, así que tuve que investigar el proceso. Pasé un tiempo online buscando información. Resulta que no es tan difícil si tienes toda la documentación necesaria. Como Ryan acababa de comprar el coche recientemente, sabía que todos los documentos aún estaban en casa. Encontré todo lo que necesitaba, el título, la factura de compra y los detalles del seguro, todo guardado en una carpeta en nuestro archivador. Para ser sincera, me sorprendió que no lo hubiera guardado en un lugar más seguro, considerando cuánto costaba ese coche. Tomé la carpeta, mi identificación y me dirigí al registro. No estaba segura de qué esperar, pero pensé que simplemente explicaría la situación y vería qué me decían. Cuando llegué, les dije que quería transferir el coche a mi nombre. Como Ryan y yo estamos casados, resultó que no era tan complicado como pensaba. Tuve que rellenar algunos formularios, pagar una tasa y demostrar que el coche era parte de nuestros bienes compartidos. Afortunadamente, como estamos legalmente casados, esa parte fue bastante sencilla. Una vez completado el papeleo, me entregaron los nuevos documentos de registro con mi nombre. Sabía que no era la forma más madura de manejar las cosas, pero estaba tan enfadada. Cuando llegué a casa, ni siquiera se lo dije a Ryan de inmediato. Estacioné el coche frente a la casa, entré y me senté en el sofá como si nada hubiera pasado. Sabía que eventualmente se daría cuenta, simplemente no quería lidiar con otra discusión de inmediato. Luego, el lunes por la mañana, me preparé para ir al trabajo como de costumbre. Pero esta vez, en lugar de caminar hasta la parada del autobús, tomé las llaves de mi nuevo coche de lujo. Ya ni siquiera estaba intentando ser mezquina. Simplemente pensé que si Ryan podía gastar nuestros ahorros de emergencia en ese coche, entonces yo al menos podría darle algún uso. Mientras me dirigía al coche, Ryan me vio. Frunció el ceño y preguntó: ¿Qué estás haciendo? Lo miré y le dije: estoy llevando mi nuevo coche al trabajo. Él parecía completamente desconcertado. ¿Tu coche?, asentí. Sí, lo puse a mi nombre. No creo haber visto jamás la cara de Ryan enrojecer tan rápido. Simplemente me miró por un segundo, como esperando que dijera que estaba bromeando. Pero, no lo estaba. Yo había hecho el papeleo, y ahora el coche me pertenecía legalmente. ¿Estás hablando en serio?, finalmente dijo. Sí, respondí, abriendo la puerta del coche. Ya que usaste nuestro fondo de emergencia sin hablar conmigo, pensé que yo también podía tomar una decisión por mi cuenta y beneficiarme por una vez. Podía ver que ahora el enfadado era él. Tenía que ir al trabajo, así que simplemente me subí al coche, encendí el motor y salí de la entrada antes de que pudiera decir algo más. Pensé que ahí terminaría todo, pero el drama apenas comenzaba. Antes de que siquiera llegara a casa esa tarde, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero fue Ryan. Ignoré la llamada. Luego su madre. Después su hermana. Luego su padre. Y después más llamadas de Ryan. Sabía que no iba a ser agradable. Pero finalmente respondí cuando mi suegra llamó de nuevo, principalmente porque no quería que apareciera en casa. Me gritó por teléfono: ¿cómo pudiste hacer esto? Eres una mujer sin alma. Pobre Carla, le quitaste su regalo por estar celosa. No quería interrumpirla porque estaba siendo ridícula, pero lo hice para poder decirle: ¿hablas en serio? Ryan gastó nuestros ahorros de emergencia sin consultarme, ¿y yo soy la mala? A ella no le importó ese pequeño detalle. Siguió hablando sobre cómo ahora Carla se sentiría avergonzada porque no tendría el estatus adecuado para encajar con la familia de Blake. ¿Cómo se suponía que este coche la ayudaría a sentirse como si perteneciera? ¿Cómo yo había arruinado todo por quitárselo? En ese punto, ya estaba harta. Le dije: si a la familia del prometido de Carla solo le importa qué coche conduce, entonces tal vez no debería casarse con esa familia, y si a la familia de Ryan le preocupa tanto el coche que Carla conduce, que compren uno con su propio dinero.
Por supuesto, eso no detuvo las llamadas. Mi suegro llamó después, pero lo ignoré. Y luego Carla me envió un mensaje diciendo lo decepcionada que estaba, y que realmente necesitaba ese coche para sentirse aceptada. Dijo que pensaba que yo era como de la familia, y que nunca esperó que fuera tan egoísta. Eso sí me dolió, no voy a mentir. En realidad me cae bien Carla, o al menos me caía. Entiendo que se sienta insegura con respecto a sus futuros suegros, pero al final del día yo no soy responsable de arreglar eso con nuestros ahorros. Yo no le quité su coche, fue Ryan quien tomó una decisión imprudente y me obligó a hacer algo al respecto. Ahora Ryan no me habla. Durmió en el sofá anoche, y la tensión en casa es palpable. Sé que está enfadado, pero no me importa. No tuvo ningún problema en tomar decisiones financieras enormes a mis espaldas, así que ¿por qué debería sentirme mal por hacer lo mismo? Actualización 1. Después de todo el desastre con la familia de Ryan, las cosas se pusieron increíblemente tensas. Apenas hablamos durante varios días. Me lanzaba miradas como si yo fuera quien lo había traicionado. Era frustrante porque simplemente no podía entender por qué yo estaba tan molesta. El colmo llegó ayer. Había salido con el coche para hacer algunos recados, y cuando regresé a casa, algo se sentía extraño. El asiento del conductor estaba más retrasado de lo que yo lo dejé. Ryan es más alto que yo, así que eso fue lo primero que noté. Además, la guantera estaba ligeramente abierta. Sentí ese pequeño nudo de sospecha formándose en mi estómago. Así que decidí revisar. Y fue cuando me di cuenta de que algunos documentos no estaban, incluyendo el nuevo registro que mostraba que el coche estaba a mi nombre. Cuando le pregunté a Ryan, ni siquiera intentó negarlo. Admitió que había tomado los papeles, porque planeaba ir al registro para poner el coche nuevamente a su nombre y luego regalárselo a Carla. Sin consultarme. Otra vez. La rabia que sentí en ese momento fue como fuego en mi pecho. Le dije que si intentaba hacer algo así de nuevo, denunciaría el coche como robado. Sé que suena extremo, pero después de todo lo ocurrido, estaba cansada de sentir que mi opinión no importaba en este matrimonio. Las cosas explotaron después de eso. Ryan me acusó de darle la espalda a su familia y dijo que estaba siendo cruel con Carla sin motivo. Para él, todo se trataba de cómo mi reacción estaba lastimando a su hermana, no de cómo su decisión había destrozado nuestra confianza y estabilidad financiera. Le recordé que él fue quien vació nuestros ahorros sin pensarlo 2 veces, y que yo solo estaba tratando de proteger lo que quedaba de nuestra seguridad económica. Pero él no lo veía así. Para él, yo era la villana que había arruinado su intento de ayudar a su hermana. Supongo que alguien le contó a Carla, porque me envió un mensaje esa misma tarde. Lo primero que hizo fue disculparse. Admitió que había estado desahogándose sobre sus suegros con Ryan, sin darse cuenta de cuánto lo estaba presionando para solucionar las cosas por ella. Me dijo que nunca esperó que gastara nuestros ahorros, ni siquiera sabía que lo eran, y se sentía horrible al respecto. Pensaba que era solo dinero personal de su hermano. También me sorprendió cuando dijo que estaba de acuerdo en que la familia de su prometido debería aceptarla por quien es, no por el coche que conduce. Incluso mencionó que si la familia de Blake la hacía sentir fuera de lugar de nuevo reconsideraría invitarlos a la boda. Carla también tuvo una conversación con Ryan donde le dijo que no quería un coche, y que solo se sintió triste al principio porque no se había dado cuenta de que Ryan había vaciado todos nuestros ahorros para comprarlo. Le dejó claro que no esperaba que hiciera algo tan extremo y que nunca le habría pedido algo así. Finalmente, Ryan se disculpó conmigo. Pero la disculpa se sintió a medias, como si lo estuviera haciendo solo porque Carla se lo dijo, y no porque realmente entendiera por qué yo estaba tan herida. Desde entonces hemos tenido varias conversaciones largas, y le dije directamente que no confío en él con nuestras finanzas en este momento. He tomado el control total de nuestras cuentas bancarias por ahora, y vamos a empezar terapia de pareja porque honestamente no sé cómo seguir adelante de otra manera. Todavía tengo el coche, pero estoy pensando en venderlo. No para dárselo a Carla, sino para volver a poner el dinero en nuestro fondo de emergencia. Esa cuenta de ahorros se suponía que nos daría tranquilidad, y quiero recuperar eso. Actualización 2. Después de mi última actualización, Ryan y yo comenzamos terapia de pareja. Honestamente, fui con pocas expectativas. Seguía tan frustrada con él, y parte de mí no creía que realmente me escucharía. Pero la terapia logró que empezáramos a comunicarnos. Por primera vez, Ryan admitió que había estado sintiendo mucha presión desde que Carla se comprometió. Al parecer ella se había estado desahogando con él sin parar sobre cómo se sentía fuera de lugar con la familia de Blake. No solo le preocupaba su riqueza,
Le preocupaba que la vieran como una don nadie que no pertenecía a su mundo. Según Ryan, Carla había estado llorando por teléfono con él sobre cómo sentía que la familia de Blake la juzgaba constantemente. Por lo que vestía, cómo hablaba, incluso por su risa. Ryan dijo que sentía que tenía que arreglarlo, porque eso era lo que su padre solía hacer. Intervenir y salvar el día cada vez que Carla se sentía insignificante. Su padre falleció hace unos años, y Ryan había estado tratando de ocupar ese rol sin darse cuenta. Entendí un poco de dónde venía, pero le dije que nada de eso justificaba lo que hizo. Había estado pensando en vender el coche para reconstruir nuestro fondo de emergencia. Estaba simplemente aparcado en nuestra entrada como un recordatorio constante de todo este desastre. Y sinceramente, quería deshacerme de él. Pero antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo al respecto, el tío de Ryan, el hermano de su madre, se ofreció a comprárnoslo. La idea de deshacernos del coche y volver a tener el dinero en nuestros ahorros me aliviaba. Así que, después de discutirlo con Ryan, vendí el coche y deposité el dinero nuevamente en nuestro fondo de emergencia. Actualización 3. No tenía planeado publicar de nuevo, pero mi futuro ex esposo volvió a hacer algo impredecible. Después de vender el coche al tío de Ryan, pensé que finalmente todo se estaba calmando. El coche se había ido, estábamos trabajando en nuestros problemas a través de la terapia, y Carla parecía estar en un mejor lugar emocionalmente. Aproximadamente una semana después de vender el coche, Carla me llamó llorando. Al principio me asusté, pensando que algo malo había ocurrido con Blake o con sus suegros. Pero la razón de su llanto era que Ryan le había regalado otro coche en secreto. Al parecer, después de vender el coche original, Ryan decidió que Carla aún necesitaba algo bonito para su boda. Así que, sin decirme nada, pidió un préstamo personal, y le compró un coche usado, pero aún lujoso. No era tan exagerado como el primero, pero seguía siendo más de lo que ella necesitaba. Y le dijo a Carla que era un regalo de ambos. No podía creer que hiciera algo así después de todo lo que habíamos pasado. Le dije la verdad a Carla, que no tenía idea de esto y que definitivamente no era un regalo de mi parte. Estaba mortificada. Para su crédito, ella estaba completamente horrorizada. Me dijo que ni siquiera quería el coche, pero que Ryan había sido tan insistente que simplemente tomó las llaves para no herir sus sentimientos. Cuando Ryan llegó a casa esa noche, no le grité, pero definitivamente le dije todo lo que pensaba. Le dije que estaba harta de las mentiras, harta de las decisiones tomadas a escondidas, y harta de que actuara como el segundo padre de Carla en lugar de como mi esposo. Ryan me dijo que cuando su padre aún vivía, le había prometido que siempre cuidaría de Carla. Su padre era bastante tradicional y creía que era el deber de Ryan proteger a su hermana pequeña. Pero en ninguna parte dice que eso signifique comprarle un coche de lujo. Entiendo el tema de la lealtad familiar, pero Ryan lo había distorsionado en algo que estaba destruyendo nuestro matrimonio. Pensaba que al comprarle cosas a Carla, de alguna manera estaba demostrando a su padre que cumplía con su deber. Le dije directamente que eso no era proteger a Carla. Ella es una adulta que no necesita que Ryan actúe como su cuenta bancaria personal. No fue una conversación agradable. Le dije que si no aclaraba sus prioridades no tendría otra opción más que irme. Sinceramente, no veía un futuro con él. Entonces me dijo que si iba a obligarlo a elegir entre Carla y yo, él elegiría a su hermana siempre, porque tenía la obligación de cuidar de su familia y que, una esposa de verdad no lo pondría entre la espada y la pared. Eso no fue lo que le dije, pero como estaba cansada de discutir, simplemente le respondí que el divorcio me parecía bien. No puedo vivir con alguien que cada mes vacía nuestros fondos o adquiere deudas que nos afectan a ambos. Ni siquiera entiende que no es que no quiera que proteja a Carla y sea un buen hermano, pero debe hacerlo sin tirar miles de dólares. Hay otras formas de apoyarla. Así que sí, estamos en proceso de divorcio. Es muy reciente, y todavía ni siquiera se han presentado los papeles, pero no creo que pueda cambiar de opinión. Actualización 4. Hago esta actualización en parte para acallar los comentarios que decían que no me divorciaría, y también para informarles sobre la boda de Carla, a la que fui invitada. Empecemos por el divorcio. Se completó, todo se dividió a la mitad, y ahora mi ex esposo puede hacerle el regalo lujoso que quiera Carla, pero con su parte. Lo cual hizo. Pero si hubieran visto la boda, el regalo por el que tanto se esforzó, probablemente no fue nada en comparación con los regalos de la familia de Blake. Él le regaló antes de la boda un brazalete de oro con diamantes, bastante bonito por lo que he visto en fotos. Pero eso solo desató más discusiones entre Ryan y Carla, porque ella le había dicho que no quería más regalos de ese tipo, hasta el punto de que Carla acabó por no invitarlo a la boda.
A mí me había invitado desde antes de todo este lío, y no retiró la invitación cuando inicié el divorcio de su hermano. Somos amigas a estas alturas, y no iba a perderme su boda. Y sí, la boda fue intimidante, ahora entiendo más a Carla. Pero me presentó a su familia política, y excepto por su suegra, que parece un poco extraña, el resto parecían personas normales. Ninguno mencionó que había comprado un camello de oro la semana anterior, o que traía chocolate de Suiza en avión privado cada vez que tenía un antojo. Claro, vestían con ropa cara, pero podía mantener una conversación con ellos perfectamente normal. Y como dije al principio, Blake parecía enamorado de ella, y eso es lo único que debería importar. Es curioso que Ryan estuviera tan obsesionado con las apariencias, mientras que Blake, con todo ese dinero, solo estaba preocupado por Carla.